Dale. Bueno, un poco para contarles a los que no saben, Joaquín es egresado de la FADU, de FADU UBA, y es también maestrando por la Facultad de Filosofía y Letras en Antropología Social. Y nosotros, yo especialmente lo conocí el año pasado en Tilcara, en el ADN que hicimos allá, en donde dio una charla muy interesante acerca de sus investigaciones y que tenía mucho que ver con las investigaciones que hacíamos en el taller. Entonces, como todos estamos como en una fase muy de atlas y de investigación proyectual, bueno, se nos ocurrió invitarlo y él, que está en Tilcara en este momento, aceptó con todos los problemas de conexión y todo lo que implica hacer una de estas charlas de manera online. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias, Joaquín, por poder estar acá. Y después, bueno, contarles que su estudio se llama JARA, que se escribe XHARA, para si lo quieren chusmear en internet. JARA es un espacio de trabajo participativo dedicado a la implementación y difusión de arquitectura y tecnologías apropiadas. Su estudio está orientado hacia la realización de proyectos sociales en ámbitos rurales, centrándose en el fortalecimiento de comunidades campesinas. Algunas de las distinciones y premiaciones que ha recibido son los Holcim Awards en Arquitectura Sustentable en el año 2014 y también el Premio Nacional de Arquitectura Sustentable de la Sociedad Central de Arquitectos y el concurso provincial de ideas de Centro de Interpretación de Olaroz, bueno, que es un proyecto muy interesante que se puede ver en su página. Y un poco la charla de hoy se llama, bueno, ya pueden haber visto el flyer, Modernidad y colonialidad, aproximaciones desde las arquitecturas guaraníes. Así que, bueno, si les parece, sigue Joaco con la presentación y podemos todos apagar micrófonos para no hacer interferencia, y cuando termine su presentación podemos conversar un rato. Bueno, gracias por la invitación. La idea era entonces compartir un poco, bueno, lo armé, era ver un poco, hacer un recorrido en relación a los temas que vienen abordando ahí en el taller, en este caso por las tierras bajas, que son, digamos, todo lo que es la zona no cordillerana, sería, bueno, de la selva paranaense, Amazonas, etcétera, abordando las arquitecturas desde la perspectiva de la modernidad, colonialidad, que me pareció interesante para compartir porque es una perspectiva propia de la antropología, que no está muy difundida en el ámbito de la arquitectura, y que bueno, hay algunos autores que, más bien del ámbito de la investigación, que lo están usando bueno, bastante tiempo, pero no tiene mucha difusión. Bueno, lo fui armando por capítulos por si se nos corta la conexión para que puedan seguir ahí cualquier cosa Okay. en el debate, en la charla, digamos. Entonces, la primera parte es sobre las teorías críticas del desarrollo, ¿no? Recorriendo, trabajando en temas de ruralidad y andando por ahí, uno se encuentra con este tipo de situaciones, ¿no? Con, digamos, contrastes notorios entre las arquitecturas regionales, con sus trayectorias, sus conocimientos, sus saberes, y las arquitecturas del desarrollo, en este caso, que vienen de la mano generalmente del Estado, en la forma de infraestructuras de todo tipo, de salud, de educación, etc. Otros ejemplos son los planes de vivienda social, por ejemplo, en donde hay una transmisión unilineal, ¿no? No consensuada de una propuesta arquitectónica que, como vemos en las imágenes, tiene que ver con el lugar. Y eso genera también una influencia en la comunidad porque, bueno,
temporales, espaciales, etc. Estos son los ámbitos donde me he podido moverme, que es el mundo andino, el Gran Chaco y la Yunga, que ahora vamos a ver, sería la parte oriental del mundo andino, ¿no? Una región de selva. Entonces, bueno, como a estas observaciones, me puse a investigar un poco y llegué a lo que son estas perspectivas, digamos, de la antropología del desarrollo, que, digamos, los autores que trabajan sobre en esta búsqueda empezaron a cuestionarse los significados del desarrollo, su procedencia, cuándo empezó a usarse. Es una palabra bastante reciente, a la cual se le asignó su significado, no tiene más de 50 años el significado 60, el significado actual que conocemos. Y en torno a la década del 50 surge la teoría de la modernización, que inaugura, bueno, un periodo de certezas sobre los efectos benéficos del capital, la ciencia y la tecnología, transmitidas desde una noción de centralidad, ¿no? Es decir, Europa irradia, digamos, una modernidad diseñada a su imagen y semejanza sobre el resto del mundo. Estados Unidos irradia esa visión sobre trabaja sobre, se construyen categorías dualistas, ¿no? de doble significado que se ven desde hace mucho tiempo. Entonces lo que era el cristiano versus el pagano, el civilizado en contra del bárbaro, pasa a transformarse en desarrollados versus desarrollados. Entonces, como desde Latinoamérica, como respuesta crítica, surge la teoría de la dependencia, que plantea que las raíces del subdesarrollo se encuentran no en una carencia justamente de ese desarrollo irradiado desde el centro, sino en una cuestión de dependencia externa y explotación externa. O sea, no es una carencia de capital, tecnología o valores modernos, sino una cuestión de dependencia económica. Y ya cerca del 80 surgen las teorías críticas del desarrollo que ya cuestionan el concepto mismo del desarrollo, un poco como lo estamos viendo, los modos en que los continentes, digamos, Asia, África, Latinoamérica, son definidas como necesitadas de ese desarrollo. Y nosotros, bueno, lo que nos vamos a enfocar es en la perspectiva de la colonialidad del poder, que de alguna manera propone que la modernidad actúa como una forma de colonialidad, por lo tanto, es necesario decolonizarla. Entonces, ya pasamos a un autor que, como decíamos, esto es algo más propio de la antropología, pero nos encontramos con Farrés Delgado, que es un arquitecto cubano que empezó a implementar esta perspectiva del urbanismo, y él dice, por ejemplo, ahí vemos una frase, dice que los impactos globales de las tendencias de homogeneización y pérdida de identidades en arquitectura, urbanismo, en la relación del territorio, solo serán superadas si se reconocen como parte de la occidentalización del mundo, y si se promueve una actitud decolonial, ¿no? Es decir, una deconstrucción o una mirada crítica, etcétera, hacia estas transferencias. Entonces se propone una transmodernidad. Y él, por ejemplo, propone esta especie de triángulo de la colonialidad territorial, en donde interactúa la colonialidad del saber, la colonialidad del ser y la colonialidad del poder. El poder está representado por
las instituciones donde se promueve el desarrollo, mismo pueden ser las escuelas, las universidades, etcétera. La colonialidad del ser es, digamos, la visión del ser urbano, ¿no?, por el resto de las formas de existencia no urbanas. O sea, muchos proyectos del desarrollo es de las ciudades y de la semejanza de las ciudades cuando las trayectorias de ruralidad son hasta más habla de las ciudades, ¿no? Y bueno, ¿qué dijimos? Y la colonialidad del saber, desde las academias, del poder, desde la toma de decisiones y del ser. Y después lo mismo con una escala local, ¿no? De la colonialidad del saber territorial, al saber urbano, al saber arquitectónico y así sucesivamente. Entonces, ya terminando esta breve introducción, lo que proponemos, lo que vamos a hacer ahora a lo largo del trabajo es abordar a la arquitectura como un registro material y simbólico de las identidades narrativas de un pueblo. Es decir, la mejor forma de generar un enfrentamiento, digamos, o un cuestionamiento al desarrollo es abordar la arquitectura como un relato que tiene su trayectoria y que está en continua actualización, reformulación. Es un relato que es dinámico, pero que tiene un pasado muy rico, que hay que saber leerlo, trabajar en conjunto con digamos, las comunidades con las cuales uno le toca trabajar y proponer en torno a esa trayectoria. Entonces, ya pasando al capítulo 2, llegamos al ecosistema en cuestión, que es la selva, ¿no? Las tierras bajas. Ahí puse un pequeño corte para ubicarnos. El borde oriental lo vemos allí, del mundo andino, es la Yunga, bosques subtropicales de montaña, tienen 4 pisos ecológicos. Nosotros vamos a estar trabajando sobre el piedemonte, la selva pedemontana, y que, digamos, se choca, tiene una conexión con lo que es todo el mundo amazónico y con el Gran Chaco, ¿no? Y a la hora de hablar de este ecosistema, se me ocurrió, a modo de resumen, hablar de la teoría de la bomba biótica o los ríos como un paisaje que está totalmente conectado entre sí. Esta teoría tiene pocos años, del 2006, la proponen dos rusos, y bueno, ellos dicen que a través de la transpiración las plantas liberan vapor de agua en la atmósfera, y así van generando un efecto físico que es lo que va generando un poco la rotación de las nubes, y digamos todo el índice pluvial que hay tan elevado que hay en el Amazonas. A modo de resumen, ¿no? Como para hablar de un paisaje que está, digamos, totalmente conectado entre sí, en donde los pueblos que la habitan tienen también una dinámica de movilidad en el territorio, que desde la biología amazónica se propone, en el caso, ya estamos yendo a lo que es el ámbito de los grupos, bueno, tupí y guaraní, se propone que vamos haciendo foco en la selva paranaense, digamos. Estos pueblos han tenido un origen común en torno a la cuenca media del Amazonas, y que han adoptado dos grandes rutas migratorias, los tupí ocupando la costa del Atlántico, y los guaraníes siguiendo una ruta por el interior del continente, hoy en día bueno, lo que es la selva paranaense, ocupando toda la cuenca del río Paraguay, Paraná, hasta el río de la Plata, ¿no?
Aquí, bueno, pongo los dos libros que se consideran como iniciales dentro de lo que es la arqueología amazónica, y uno de estos autores, la introducción a las teorías críticas del desarrollo, que va a ser un poco el eje de la perspectiva con la cual vamos a ver las arquitecturas de las tierras bajas, digamos. Entonces, entrando al ecosistema de la selva, la siguiente, y pasamos una más. Ahí estábamos, yo había puesto como ejemplo, a modo de resumen, esta teoría de la bomba biótica como para resumir el ecosistema amazónico como un ecosistema totalmente vinculado entre sí. Eh, eh, bueno, ahí está. Desde el punto de vista biológico, y en la siguiente, y a su vez también vinculado entre sí desde los pueblos que lo habitan, en los cuales, bueno, la arqueología amazónica propone que, en el caso de los grupos tupí-guaraní, por ejemplo, tendrían un origen común en la cuenca del río Amazonas, y los grupos tupí se habrían asentado migrando a lo largo de la costa atlántica, y los guaraníes migrando por el centro del continente, ¿no? En la siguiente, habíamos llegado hasta acá, donde, bueno, presentaba los dos textos fundacionales de la arqueología amazónica, que es una subdisciplina dentro de la arqueología muy reciente, tiene 50 años, digamos, en donde, por ejemplo, Latrap propone que las cuencas del Amazonas y las del Río de la Plata, a partir de las inundaciones de los llanos de Mojos y del Gran Chaco, etc., durante parte del año quedaban conectadas. En la siguiente, lo cual facilitaría la navegabilidad, digamos, y esta migración compilaban los portugueses de los grupos locales, los llevó a desarrollar la teoría de la isla de Brasil, en donde las primeras cartografías presentaban a la cuenca del Amazonas como unida a la cuenca de... Entonces, continuamos, bueno, decía que mismo los relatos que compilaban los portugueses los llevaron a ellos creer una geografía en donde ambas cuencas se encontraban. A esa parte había llegado, creo, ¿no? Sí. Bien. Siguiente. Entonces, bueno, por el contrario, podemos ver un ecosistema totalmente conectado entre sí, pero que los estados modernos, eh, digamos, a la hora de construir sus identidades, optan por una visión del desarrollo basado en, digamos, una lógica más relacionada al capital agrario, en donde se busca la concentración de la tierra en grandes corporaciones, ¿no? Y las poblaciones locales no se ven como la sumatoria de unidades autónomas capaces de producir servicios y cuestiones, sino una masa crítica al servicio de esas corporaciones, ¿no? Entonces ahí empieza lo que fueron lo que se conocen como las campañas, en este caso la campaña del Desierto Verde, que es la campaña chaqueña, en donde se van, mediante diversas acciones, se van concentrando las poblaciones en reducciones, ¿no?
La siguiente. Y se impone una visión del desarrollo, digamos, netamente orientada al capital agrario, y esto lo habíamos visto en Tilcara en su momento, como desde mismo de los municipios del Chaco toman como emblema no el monte, que es el ecosistema esencial, sino el desmonte, ¿no? O sea, el arado, la figura del arado. A mí me llama mucho la atención la de abajo a la izquierda, que es como un altar, un tocón de un árbol cortado con un hacha clavada, una situación alarmante, ¿no? Pero lo toman como emblema del progreso, esa visión de progreso, de desarrollo, que es lo que estamos tratando de construir, ¿no? De criticar. La siguiente. Y seguido de la colonización militar, estos territorios se abren a la colonización ganadera, la colonización sojera, que sigue en auge hoy en día. La siguiente. Lo cual lleva a una pérdida del ámbito natural, un desmonte, bueno, muy, muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la selva paranaense, que queda en pie solamente de su total el 5% de la selva, del cual el 3% en Brasil solamente, en Paraguay el 13%, y Argentina, que tiene la menor superficie, conserva el 50%. La siguiente, que va a presentar el caso del Chaco, que también es alarmante, el desmonte, el avance, la pampeanización del Chaco, en donde quedan parches de selva habitados por comunidades rurales, indígenas, rodeadas de deforestación. La siguiente. Y esta nota, bueno, de Brown, que me pareció interesante, que habla un poco de que desde los estados modernos siempre se promocionó la visión del monte, del bosque nativo, como un freno al desarrollo. Pero que el problema en sí no es la deforestación, sino la incapacidad de generar valorización en el monte, ¿no? Es decir, es una visión justamente del desarrollo errada, que está llevando a la pérdida de los bosques nativos. Se ha impuesto una matriz productiva que no es compatible con el medio. La siguiente. Y bueno, tenemos estos son los resultados. Este es un paisaje que se ve cotidianamente en lo que es la yunga de Salteña, por ejemplo, o de Jujuy. Y justamente en esos parches de montes donde subsisten otras formas de entender la economía y la organización social en torno al uso del monte como forma de sustento y medio de vida. Y ahí vemos el contraste entre dos lógicas totalmente distintas. Entonces, en la siguiente, esto fue el segundo capítulo a modo de introducción, también como para ver el contexto, ¿no? Dónde estamos parados hoy en día. Y ahora entramos, sí, en el concepto de la movilidad que veníamos viendo, la siguiente. En el caso de los guaraníes del Paraguay, retomamos un poco los ciclos de movilidad. La siguiente, que caracterizan la forma de organización social, económica, y vamos a ver cómo influye esto en la arquitectura guaraní. Todos los estudios en torno al estudio de la cultura guaraní giran en torno a el concepto de la tierra sin mal. Esto lo instala Nimuen Dayu en 1914, y marca como una suerte de tendencia que muchos autores tomaron, porque él participa en una de estas migraciones que era de carácter ritual. Y bueno,
abre todo un espectro de investigaciones que toman a la movilidad en un principio como una cuestión de religiosa, de búsqueda de un paraíso en la tierra. La siguiente. Posteriormente, esta movilidad iba a ser abordada desde otras perspectivas, ¿no? No solo la cuestión religiosa, sino también como formas de organización social, presiones demográficas, la búsqueda de ciertos minerales, en el caso de las migraciones hacia los Andes, mismo enfrentamientos entre comunidades, entre parcialidades, digamos. Y la visión de Susnik, que vamos a ver en la siguiente, la propuesta de Susnik, que ella habla de un módulo de subsistencia en donde la vida buena se relaciona con la tierra buena y la vida mala se relaciona con la tierra mala. Entonces, esta cuestión de la tierra sin mal sería una búsqueda de esa subsistencia dentro de un ámbito controlado, que vamos a ver se ve un poco en la imagen, vamos a ver en la siguiente. Este ámbito controlado son los guarás, que ella presenta, esta serían más o menos los guarás que existían antes de la llegada del europeo, eran unos 14, estaban más o menos distribuidos de esta manera, en este gráfico de Silvio Ríos Cabrera. Entonces, dentro de estos ámbitos de control se producían un ciclo de movilidad que estaba relacionado a las prácticas, por ejemplo, de agricultura, que eran la de rosa quema, es decir, se desmontaba, se quemaba el monte, la ceniza contribuía a generar cierta fertilidad en la tierra, pero su provecho era de un plazo reducido porque la tierra iba perdiendo fertilidad. Entonces eso obligaba a mover la aldea hacia otro lugar, y así sucesivamente, cada ciclos de 4 o 5 años, iban moviéndose dentro de este guará, ¿no? La siguiente. Y ahí tenemos, bueno, la forma de la habitación, digamos, la casa comunal guaraní, que es el Oga Guazú, casa grande, o también conocida como Oga Yicutú, que es la casa clavada del suelo. Ahí vemos un croquis. Básicamente se arma una estructura de maderas más resistentes, se clavan las varas de bambú, de tacuara, se tensan y se atan arriba, y después se arma como una suerte de canasto, y luego se techan con fibras vegetales. Y ahí vemos, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del trabajo, la importancia que tiene esa estructura como elemento de soporte de todos los artefactos domésticos, y vemos también que esa modulación estructural, si bien la vivienda era comunal, cada grupo ocupaba un ámbito dentro de esta modulación estructural donde prendía un fuego. O sea, el fuego era el ámbito de pertenencia de cada grupo familiar dentro de la gran casa comunal. El fuego, está bien, el fuego como o sea, la hoguera, no me salía la palabra, la hoguera como ámbito de pertenencia, y probablemente de ahí el término hogar, ¿no? Como el espacio de confluencia en torno al fuego. La siguiente. Ahí vemos un relevamiento de los distintos Oga Guazú, son estas casas comunales, por el mismo autor, por Ríos Cabrera, basado en relatos de viajeros. Vemos que, digamos, podrían llegar a decenas de metros, se habla de hasta 100 metros de longitud. La siguiente. Aquí vemos algunas viviendas en la actualidad.
en la zona, digamos, noroeste y noroeste de Paraguay, sureste de Brasil, en la frontera con Brasil. La siguiente. Siguiente. Y acá un poco la planta donde se ve esa modulación estructural que ocupaba cada grupo familiar. Bueno, vemos un poco las dimensiones. La siguiente. Y aquí entramos ya en lo que es la llegada propiamente del europeo. Bueno, la siguiente. En donde lógicamente se promueve bueno, un régimen de, como veíamos antes, una lógica similar a la adoptada posteriormente por los estados modernos, es decir, una concentración de tierra en pocas manos bajo un régimen de encomiendas, en donde las poblaciones indígenas debían servir, digamos. Entonces las misiones jesuíticas aparecen como un sistema para reducir a estos grupos y, digamos, influenciarlos o de alguna manera imponerles una lógica de captación y de sedentarización, es decir, una transición desde todas esas complejidades que vimos en torno a la movilidad, transformarlos hacia la sedentariedad y finalmente en objetos como mano de obra de estas encomiendas. La siguiente. Desde las primeras construcciones europeas vemos la influencia de la arquitectura guaraní como es tomada, digamos. La siguiente. Primero por necesidad, por una cuestión de disponibilidad de materiales, y después también por una cuestión de... Hay una suerte de apropiación y resignificación en ambos sentidos, ¿no? Por un lado, desde los jesuitas, ellos toman la arquitectura guaraní como un objeto de colonización, ¿no? Entonces vemos que estas grandes casas comunales, la tipología de casa alargada es respetada, es resignificada bajo una lógica sedentaria, es decir, ya la vivienda no puede ser abandonada en el paisaje, sino que tiene que perdurar en el tiempo. Entonces se empiezan a construir elevadas sobre el suelo, con estructuras más robustas de madera. Se usa la tierra en las primeras décadas y el primer periodo de las reducciones, lo cual es un dato importante, porque bueno, vamos a ver más adelante. Y se introducen materiales de cubierta más resistentes al agua, y ahí vemos cómo la pendiente del techo va cambiando en función de la resistencia de los materiales, van surgiendo modificaciones, pero la tipología es, digamos, muy similar. La siguiente. Entonces, una de las cosas que promovían en las reducciones como estrategia digamos, de colonización era, podemos volver al anterior, se va a ver mejor ahí, que es un dato interesante, que cada módulo, si bien antes las viviendas eran comunales y cada grupo ocupaba un módulo estructural, en las reducciones jesuíticas empiezan a aparecer paredes que separaban a los grupos familiares, promoviendo la monogamia, ¿no? O sea, censurando de alguna manera la poligamia, que era la práctica ahí de los grupos previamente. Entonces el ámbito de encuentro y comunal pasa a ser la galería, pero a la hora de vivir en la intimidad, cada grupo ya tenía una habitación separada. La siguiente.
Entonces, básicamente vemos en muchas descripciones de viajeros y mismo de jesuitas que han quedado escritas que el sistema constructivo seguía siendo el mismo. De hecho, se plantaban las estructuras, se montaba el techo y en segunda instancia recién se construían los muros. De hecho, acá vemos una descripción en el cual Cardiel le llama la atención, ¿no? Que estos edificios se hacen de diverso modo que en Europa, porque primero se hace el tejado y después las paredes. La siguiente. Entonces acá ya empezamos a ver un poco los planos y las estructuras de las misiones jesuíticas. Estas son en Paraguay. Esta la mostraba porque ahí se ve bien la tipología de la vivienda alargada con las galerías alrededor. La siguiente. Y estas son casos muy interesantes porque vemos cómo la plaza, vemos cómo el pueblo, digamos, la reducción sirvió como asiento de un posterior pueblo. Las viviendas indígenas fueron apropiadas de distintas formas por los habitantes del lugar. Y vemos cómo estas construcciones en tierra tienen una vigencia después de 200, 300 años, digamos, muy actual, está en muy buen estado. La siguiente. Esta es otra de las misiones en Paraguay. Ahí abajo vemos un lago que era la cantera de donde extraían la tierra necesaria para construir toda la misión. Y vemos las casas largas, ¿no? Las casas largas que son las viviendas de indígenas en su momento en las misiones, hoy en día ocupadas por vecinos del pueblo, por funciones públicas municipales, bibliotecas, hay, bueno, de todo mezclado ahí. La siguiente. Centros comerciales, hay como una apropiación de la vivienda refuncionalizada, con un uso totalmente contemporáneo, vigente, digamos. La siguiente. Esta es la última, creo que vamos a ver. Inclusive muchos municipios adoptaron como códigos de edificación para que las nuevas viviendas respeten un poco esta lógica de la vivienda, del techo común, la vivienda alargada, etc. La siguiente. Eso lo vamos a ver aquí. Este es un compilado de las viviendas de las reducciones que sobreviven al día de hoy, en plena vigencia. Y en la siguiente vemos la siguiente imagen. Vemos viviendas ya contemporáneas, hechas tomándose de la misma tipología. Es decir, esta tipología de vivienda alargada, que digamos viene de una apropiación de la arquitectura guaraní, tuvo una influencia muy relevante en la arquitectura jesuítica y posteriormente en todo lo que es la arquitectura colonial del Paraguay. La siguiente. Vemos que también esa tipología se usó en las viviendas, digamos, bueno, la vivienda ya individual, ¿no? La vivienda privada, con este concepto de las galerías, con toda una cuestión térmica de ventilación cruzada, elevadas porque eran construcciones en tierra, para protegerse de la humedad, toda una serie de soluciones de arquitectura pasiva muy eficientes. La siguiente. Y ya ahí nos empezamos a llegar a lo que es el borde andino, ¿no? Es decir, en estas migraciones que venimos viendo, los guaraníes llegan al contrafuerte andino. Si bien los registros de crónicas remontan esta llegada hacia el siglo XIV, hacia el siglo XV, mediados del siglo XV,
los registros arqueológicos de cerámica dan alguna prueba de que esa presencia podría remontarse mucho más hacia el pasado, hacia el 400 después de Cristo, ¿no? Siguiente. En el borde ya oriental andino, el Inca se refiere a todas las poblaciones guaraníes como chiriguanos, los llaman de esa manera, y la historia, bueno, los conoce con ese nombre. De hecho, la cordillera de esa región se conoce como cordillera chiriguana, que era un término que se considera que era despectivo para los pueblos de las tierras bajas, que ellos consideraban los consideraban subalternos a ellos. Y aquí vemos un poco las 7 menciones que hay en crónicas antiguas de la llegada de los guaraníes hacia el contrafuerte andino. Hay muchos debates en torno a cuándo llegaron, de qué manera, qué los influenció para migrar hacia esos territorios. La cuestión es que en la siguiente vemos resumidamente que cuando se los intenta reducir en misiones, tanto franciscanas como jesuitas, ya el chiriguano no acepta esta reducción, y se suceden, ahí vemos algunos de los levantamientos registrados, digamos, en crónicas, también en textos. La cuestión es que las misiones en esta región de la cordillera chiriguana no prosperan, no hay registros materiales de las mismas, sí hay registros etnográficos, textos, etc. Para ver un poco esta arquitectura habría que ir más hacia el norte, en la siguiente, hacia la región de la Chiquitanía, Mojos, o hacia las misiones de Huarayos, que también son una rama guaraní. No es el caso de los mojeños y los chiquitanos, ¿no? Aquí vemos una comparación de, bueno, la influencia de la arquitectura de las tierras bajas en la concepción arquitectónica de las islas en las reducciones del borde andino. En este caso hablamos de Chiquitanía y Beni. Vemos un uso de la estructura muy similar. La siguiente. Las iglesias son, como en algún punto, grandes malocas, ¿no? Grandes casas comunales. La siguiente. Ahí vemos en un relevamiento que hace Rodríguez Trujillo, lo escribí mal, bueno, las tipologías de iglesias, en donde vemos que la tipología más esencial responde a la vivienda, a la maloca, a la vivienda indígena, y se va complejizando, pero esencialmente serían lo mismo. La siguiente. Y vemos un poco acá la relación en croquis de Marcoy, todos de distintas malocas. Esto sería en la Amazonia peruana, y de misiones ahí también de la región. Hay una apropiación desde el jesuita y desde el franciscano de la arquitectura indígena como una forma de colonización, digamos. La siguiente. Y hablando un poco del urbanismo, ahí vemos, por ejemplo, que toda la ritualidad que transcurría en las plazas, los jesuitas la reproducen en torno a una plaza central, en donde si ven el croquis ahí arriba a la derecha, la cruz se rodeaba de palmeras como símbolo de la selva, y se ponían en 4 pozas, claro, en las esquinas de esa plaza. Entonces todo lo que era la ritualidad del canto
ellos la transformaban y el baile, ellos la transformaban en una ritualidad de procesión en torno a esas posas, en torno a la plaza con la cruz central. Hay toda una fusión entre las prácticas precristianas con las cristianas en todo una suerte de diálogo, ¿no? Etcétera. Bueno, la siguiente. Y ahora pasar un poco a lo que es el rancho, en la siguiente, capítulo 5. En donde vemos, así como la arquitectura guaraní fue determinante en las arquitecturas misionales y posteriormente en la arquitectura colonial del Paraguay y de la zona de Santa Cruz, que eso no lo llegamos a ver porque bueno, ya es muy extendido, sería muy extendido abordar todo, pero vemos las referencias que habíamos mencionado anteriormente entre lo que es la presencia de la estructura independiente como elemento ordenador, como dispositivo tecnológico de guardado, de enseres, etcétera, marca la modulación de la vivienda, de cómo se agrupa la familia, etcétera. La siguiente. Acá el mismo autor, Ríos Cabrera, estudia las pendientes de los techos, cómo fueron cambiando en función del uso de nuevos materiales. Obviamente ya la pendiente va bajando con el correr del tiempo, acorde a la resistencia de las tejas, etc. Pero la lógica sigue siendo un poco la misma. La siguiente. Acá, bueno, esta me olvidé de cargarla. La culata Yobay sería, si volvemos a la anterior, es una de las tipologías más difundidas en Paraguay, que se ve también en el Chaco y mismo en menor medida en las Yungas, que sería donde está justamente el cursor. Ahí se ve la tipología. Son dos cuartos enfrentados, digamos. Que el autor propone que esto tiene una influencia, por un lado, de española, de una tipología andaluza, y la influencia guaraní. Hay una fusión en esta tipología de estas dos procedencias. De la siguiente. La siguiente. Aquí vemos, bueno, la siguiente, una vivienda, un hogar actual, que básicamente, como vimos en las imágenes, sigue siendo un hogar guazú con otra pendiente de techos, otras dimensiones, pero elevadas sobre horcones. La siguiente. Siguiente. La siguiente, sí. Y aquí vemos algunas comunidades, digamos, tres sistemas constructivos, el de los entramados, el palo a pique, y por allá atrás el Oga Guazú, el Oga Yecutú, perdón, que es la casa clavada al suelo, conviviendo tres tipologías en un mismo lugar. La siguiente. Y finalmente, bueno, llegamos a lo que es el actual territorio de Argentina. Vemos que hay menciones de la presencia chiriguana, es decir, guaraní, en Argentina hasta por lo menos mediados del siglo XVIII, puede ser mucho más antigua, pero bueno, los registros de mapas y de cartografías hablan un poco de estas épocas, pero serían mucho más antiguas, obviamente. La siguiente. Y aquí vemos, bueno, el mapa de un poco la distribución de las comunidades, principalmente en la yunga de Salta y otras en la yunga de Jujuy. La siguiente. Y aquí vemos las características de la vivienda. Básicamente, un poco sigue la trayectoria histórica la trayectoria material, digamos, tipológica, que hemos visto hasta ahora.
Aquí se la conoce como Oga Capií, que es, Capií es la paja, o sea, sería la casa, algo así como la casa con techo de paja. Vemos también el uso de la tipología de culata Yobay, la siguiente. Bueno, algunas de las características materiales vemos que básicamente es el horcón, los tirantes, bueno, el techo de paja, siguiente. Y las concepciones del espacio en torno a una noción de centralidad, donde está el patio, el lugar de la familia. Luego, en un segundo círculo, el ámbito de la casa. En un tercer círculo el ámbito de los cercos, que son los lugares de cultivo, de cría de animales, etc. Y ya por fuera de este ámbito, el monte, ¿no? El ámbito de la naturaleza, que si se acuerdan un poco en las imágenes, está remitido a aquellas aldeas, ¿no?, que veíamos en el Paraguay, circulares, con un cerco perimetral, y las sogas, ¿no?, organizadas en torno a un espacio central. La siguiente. Aquí vemos, bueno, algunas viviendas. Esto es en la zona de la Yunga de Salta. Siguiente. El sistema de la tecnología de los techos. Siguiente. Amarradas todos con fibras vegetales, con la paja esta Capií. Estructura siempre de madera. Se construye primero el techo y luego se cierra con sistemas de tierra, ya sea entramado o adobes. Recordemos que esta misma técnica era la que vimos en las misiones jesuíticas, ¿no? Solo que están revocadas, pero... Siguiente. Las misiones jesuíticas se usaba o adobe o tapial, es decir, tierra compactada. La presencia de los cercos, siempre muy relevante en la arquitectura guaraní. Siguiente. La siguiente. Como ámbito de contención, de marcación del espacio doméstico. Y ahora pasamos al capítulo bueno, volvemos un poco al concepto de modernidad, colonialidad, decolonialidad. Siguiente. Y nuevamente vemos que una de las formas de medir el desarrollo, o sea, desestimando o subestimando toda esta complejidad, perdón, que hemos visto hasta ahora, el desarrollo, las propuestas del desarrollo consisten en, digamos, en visiones más de tipo urbano, homogéneo, con otros usos tecnológicos, se promueven otras lógicas, otras coherencias, que no contemplan toda esta complejidad presentada. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores del desarrollo, el más difundido, es el de las necesidades básicas insatisfechas, promovidas por la ONU, en donde vemos este cuadro y se hace una especie de encuesta en donde se mide el hacinamiento de las familias, número de personas por hogar. Vimos que el hogar se habitaba de manera comunal, o sea que se censura esta cuestión de habitar el espacio de manera comunal, se censura el uso de materiales, vemos en el punto, en el primer punto, ¿no?, los materiales naturales, materiales de construcción, se censura el uso de la tierra como material de construcción, etcétera. Toda una serie de cuestiones de características más bien netamente urbanas que en el campo son muy difíciles de alcanzar. Siguiente. Y así se van armando los cuadros de necesidades básicas insatisfechas. Aquí vemos, estos índices varían según cada país. Ahí es una selección de algunos temas. Por ejemplo, en Bolivia te dicen, digamos, promueven
o censuran, por decirlo de alguna manera, las viviendas con pisos de tierra, techos de paja, caña, palma u otros, que es todo lo que acabamos de ver, venimos viendo hace rato. Paredes de adobe sin revocar, tapial, piedra, caña. Siguiente. Entonces, en el caso de Argentina, cuando vemos un desarrollo, digamos, medido a partir de estos índices, nos dan estos mapas, ¿no? En donde las zonas de mayor necesidad están ahí, digamos, en lo que sería la región del Chaco Central. Que a su vez, en este trabajo de Bratisevic, él detecta que esas regiones son las que mayor población indígena tienen. Con lo cual, esto habla de una falta, digamos, de consideración hacia estas formas de habitar y, digamos, de construir. No quiere decir que estas zonas sean, o sea, tan necesitadas del desarrollo en sí mismo, sino que es una cuestión de cómo se mide el desarrollo. La siguiente. Y ahí entran en juego todo lo que fue la etapa de los planes de desarrollo, como planes de erradicación de ranchos, por ejemplo, que se han promovido mucho en Santiago del Estero, en otras provincias también en tiempos anteriores, en Córdoba también recientemente, en donde se promueve la demolición de la vivienda de tipo rancho y se la reemplaza, como ilustra este artículo, se la reemplaza por una vivienda que responda a estas lógicas de medición y estas estadísticas del desarrollo. Que es una vivienda hecha con materiales industriales, etcétera, con cuartos, donde la gente vive separada en cuartos, etcétera. La siguiente. En el caso de Santiago del Estero, entre los requisitos para acceder a un plan, a uno de estos programas de vivienda social, se promovía que, uno debía permitir el desarme de la vivienda rancho y debía colaborar con el desarmado. Ahí vemos un poco las imágenes. Y vemos un poco el resultado de lo que es la propuesta del desarrollo, digamos, de estos programas. La siguiente. Entonces, todo este proceso que venimos viendo de resignificación, este relato arquitectónico que propusimos al principio, es esta cuestión de ver la arquitectura como un relato que tiene una trayectoria. Este relato es dinámico, es cambiante, se va adaptando, se van produciendo, digamos, acciones de apropiación, de resignificación, etcétera. Con este tipo de programas encuentra su fin, digamos, porque no hay negociación posible, digamos, ¿no? La siguiente. O sea que es la colonización en su máxima expresión. Acá hay un modelo de vivienda entre los tantos, ¿no? En donde el espacio común es la galería y luego el resto son cuartos separados. Térmicamente son muy ineficientes las viviendas por el tipo de materialidad, lo acotado de los espacios, etc. La siguiente. Y aquí vemos algunas de las reacciones con las cuales las comunidades enfrentan a estos programas de desarrollo, que dentro de la perspectiva de los estudios de postdesarrollo se lo conoce como acciones de contradesarrollo o de contratendencia, que es cuando hay un proceso de apropiación, resignificación, por lo tanto de resistencia al desarrollo. La siguiente. Ya estamos terminando. Aquí vemos, este es el quincho, se lo conoce como quincho, que está muy difundido en toda la yunga de Salta y de Jujuy, que no es otra cosa que un hoga capií, ¿no?
sin paredes, o mismo un Noga Guazú en pequeña escala. Y es el espacio por excelencia de reunión y de estar la mayor parte del día por sus condiciones térmicas, espaciales, etc. La siguiente. Esto es en pueblos de Jujuy tomado, ¿no? La siguiente, vemos otro caso, la vivienda. Ahí vemos la vivienda social y al lado la apropiación mediante estos pequeños hogas, ¿no? Conocidos como quinchos. La siguiente. Vemos siempre la presencia, bueno, vamos pasando, esto se ve en los pueblitos, ¿no? de Jujuy, en los ámbitos rurales. Uy, Salta. La siguiente, vemos ahí el quincho como expansión de una expansión de un techo de chapa, etc. La siguiente. Siguiente. La presencia del Zarco también como otro ámbito de apropiación, etc. La siguiente, digo. Y bueno, siempre la práctica de nuevas tecnologías. En este caso es un pequeño hogar hecho con columnas de hormigón para mejorar la durabilidad de las columnas, etc. Se ve un poco de todo, ¿no? Digamos, son soluciones siempre muy dinámicas. Y ahora vamos a ver, ya terminando, algunos casos de resistencia. La siguiente. En el Chaco, que lo puse como, si bien la trayectoria histórica de las comunidades del Chaco es distinta a las que vimos, a las guaraníes, lo pongo a modo de ejemplo, ¿no? Para ilustrar un poco mejor esta cuestión de la decolonialidad, digamos, o del enfrentamiento a las lógicas del desarrollo. Y ahí vemos, por ejemplo, el primer caso es cuando la vivienda social es incorporado al tejido de la familia. Ahí se ve en la foto de arriba el contraste entre el programa de vivienda social y la vivienda de la familia extendida. Siempre en torno a un espacio central, un poco todo lo que venimos viendo. La siguiente. Ahí se ve más grande la misma imagen. La siguiente. Vemos la galería utilizada como un dormitorio, es decir, las viviendas son difíciles de habitar térmicamente, espacialmente, tienen mucha resistencia. La siguiente. Siguiente. Vamos pasando estas. También la vivienda incorporada al tejido, vernáculo, como una forma de apropiación. El segundo caso sería la vivienda directamente apropiada y totalmente resignificada, que es a ver, las siguientes, vamos a ver ahí. Que es, por ejemplo, en el croquis de arriba se ve la vivienda del plan, muy similar a la que mostramos anteriormente, con básicamente un estar, cocina, galería, 2 cuartos y el baño separado. Y abajo se ve la resignificación hecha por la familia, en donde los cuartos pasan a ser depósitos, el estar mismo pasa a ser un depósito, la cocina no se usa como tal, se usa la galería como cocina, como lugar del fuego, se arma un baño, el uso de agua potable para los baños no está bien visto debido a la escasez del agua, entonces se prefiere el uso de baños secos, el baño pasa a ser un lugar para bañarse nada más, y el uso de estos espacios indefinidos de sombra entre interior y exterior como ámbito de vida, digamos. Siguiente. Siguiente. Vemos otros casos similares, ¿no? de vivienda promovida por el desarrollo, resignificada según la forma de habitar de la comunidad local. Siguiente. Siguiente. Seguimos. Y finalmente, el pedaceo, ¿no? En el hablar local, que es la última imagen, que es cuando ya en la región del Chaco las prácticas de movilidad siguen muy vigentes. La siguiente.
que es cuando la vivienda ya no cumple con su función, directamente se la desarma y se carga con todo lo que se pueda usar y se lleva a un nuevo lugar de asiento, ¿no? Este es como símbolo de la movilidad de alguna manera, que bueno, lo llaman el pedaceo de la casa. La siguiente. Entonces ya como conclusión, un poco el objetivo del trabajo era contribuir a la búsqueda de alternativas de desarrollo, de nuevos significados, cuestionamientos de la noción de desarrollo, de progreso, etc. Visibilizar todos los saberes y las complejidades de aquellos que normalmente son los objetos del desarrollo, los cuales deberían ser elevados a una categoría evidentemente mucho más importante, como autores o partícipes de estas propuestas mismas del desarrollo. Y finalmente, una cuestión importante que es la de el rol del arquitecto, ya no como un diseñador que digamos, crea desde las distancias, sino más bien como un coordinador, un técnico que trabaja a la par de la comunidad, tratando de interpretar este relato que hablábamos al principio y brindando soluciones de manera participativa con digamos, las comunidades, ¿no? Receptoras o participantes de cualquier proyecto arquitectónico. Y ahí creo que termina. Bueno, está buenísima la presentación, ¿no? Porque también es preguntarse, digamos, esto último que decías en las conclusiones, ¿para qué es el estudio? Que es quizá nosotros ahora, como los estudiantes que están investigando y que están haciendo sus trabajos, un poco la pregunta que hay detrás es ¿para qué investigamos? Y está buenísimo lo que decías de corrernos del lugar de solo proyectistas y entender que el arquitecto hace una serie de cosas, una interpretación de la cultura y de la realidad y de las posibilidades, y no es una máquina de recibo un problema, quiero una vivienda y eyecto una vivienda y la largo, sino que justamente el trabajo que estamos haciendo es un poco para entender todas estas matrices de estudio. Sí. Claro, sí, la investigación es como uno de los ejes muy importantes, ¿no? La parte, digamos, del registro archivístico, histórico, y luego está la parte de etnográfica, que hoy en día es complicada, ¿no? Con el contexto en el que estamos, que es esta cuestión de ir al lugar, hablar y construir en grupo ese relato, ir en búsqueda de ese relato, digamos. Y finalmente, como la tercera pata, sería la construcción social del hábitat, que es cuando se construye, se lleva una solución entre todos. Creo que esto que decís de la investigación es fundamental justamente porque, y es algo que en el taller, con toda la dificultad que implica, todos los alumnos de todos los niveles están atravesando este tema de la investigación, porque pareciese ser que es la única herramienta que tenemos para construir nuestros nuevos cánones, ¿no? Como tomar conciencia de qué modelos estamos reproduciendo dentro de las facultades, cómo construir estas bibliotecas para las cuales no tenemos toda la información y no se nos presenta en primer plano, digamos, hay que buscarla, hay que instalarla como en ese lugar de valoración y de validez, que incluso requiere como una nueva educación para los que estamos formados bajo otras lógicas, ¿no?
que entiendo es un trabajo arduo y a construir en el tiempo, ¿no? Hola, André, hola, saludos. Estuvo buenísima la presentación, muy interesante, y lo primero que se me ocurre preguntarle a Joaquín es cómo fue el proceso de investigación. O sea, esto puede ser larguísimo de contar, a lo mejor podrían ser horas la respuesta, pero cómo es el proceso de investigación, y también cómo es tu presente, Joaquín. Vos sos docente, trabajás en el Estado, en Jujuy, o estás en Tilcara. ¿Cómo? Porque yo por ahí me perdí, no sé si me perdí un poco la presentación, o a lo mejor como fue el horario, que se retrasó un poco, a lo mejor hubo que empezar, o sea, me parece interesantísimo, y quería preguntar si Joaquín, vos trabajás en el Estado, sos docente, o cómo desarrollás esta actividad en función a la investigación. Bien, bien. Yo me vine acá a Tilcara en el año 2012, al norte, ¿no? Con la idea de trabajar con temas primero de cambiar de vida, está todo, te digo, está todo relacionado, digamos, ¿no? Un poco cambiar de vida, vivir en la ruralidad, en un ámbito de montaña, y trabajar con temas sociales. Y bueno, fue todo un camino difícil al principio, por la falta de trabajo, etcétera. Siempre mi idea era, bueno, trabajar en estos ámbitos, entonces me fui conectando con organizaciones sociales, con ONGs en distintos ámbitos y proyectos, y empecé a trabajar un poco desde ese lugar, como técnico, ¿no? Como técnico territorial, desde lo que es la arquitectura. He trabajado mucho con tecnologías sociales, tecnologías rurales, digamos, para mejorar la vivienda, por ejemplo, no sé, tecnologías solares, cosas por el estilo. Un poco adaptándome en función de buscar proyectos, generar proyectos, digamos. Y después, desde hace 3 años, esto fue en el 2016, a partir de ya unos, sí, 3 años de experiencia, 4, me presento una convocatoria del Ministerio de Desarrollo Social y entro como técnico territorial, que es el trabajo que tengo hoy en día. Entonces ahí esas son las dos ramas en las cuales me muevo. Por un lado, la práctica social de forma independiente, como técnico, como en el ámbito de las organizaciones sociales, como técnico en el ministerio, y después toda la parte de investigación la hago en forma independiente. Eso ya es algo, qué sé yo, de cómo veo yo la arquitectura en la ruralidad. Creo que tiene que estar relacionada a esa faceta. Y después lo que presenté hoy está relacionado a un poco a la tesis que estoy preparando, que algún día la terminaré, no sé si va a llegar ese día, pero no importa, uno va viviendo el camino. Pero bueno, concretamente este trabajo se hizo a partir de un viaje de un mes por Paraguay, donde conocí un montón de gente, principalmente a Silvio, que lo mencioné mucho, que me recibió, me presentó un montón de gente, pude visitar varias comunidades. Después está toda la experiencia de trabajo en el Chaco y en las Yungas. Y lo que me está faltando ahora es hacer una recorrida por las Yungas de Bolivia, que era algo pendiente que tenía. Y otra pregunta, no sé si puede ser. ¿Cómo se relaciona esto con tu trabajo en el Estado hoy, digamos? Si ves que tiene algún tipo de aplicación. Sí, a partir de la búsqueda digamos, de soluciones apropiadas, principalmente, el concepto del apropiado. Entonces, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social me tocó trabajar en el ámbito de talleres de formación, con talleres productivos, en donde hemos hecho, por ejemplo, en el Chaco,
trabajamos con acceso al agua, siempre tratamos de buscar una solución apropiada a las lógicas del lugar. Por eso te contaba que trabajé también mucho con tecnologías sociales, hemos trabajado en la zona de la Quebrada con tecnologías solares, en el Chaco con acceso al agua, mejora de vivienda, todo esto en el marco de programas del ministerio, ¿no? Es como que trato de volcar todo esto, sí, a la búsqueda de soluciones apropiadas. Cada región tiene una particularidad, entonces toda esta metodología me permite tratar de buscar algo propio de esa particularidad, más allá de su escala, de su complejidad, etc. Sí, y no solo aplicable a los, me escucho no solo aplicable a los pueblos originarios o a las pequeñas comunidades, sino pensaba en este concurso que sacó la Secretaría de Hábitat, pensando en vivienda social en las distintas partes del país. Si no hay algo en estas investigaciones o en estos saberes o en detectar estas inteligencias que lo podemos usar para proponer nuevas viviendas en todo el territorio, no solamente como mejoras a estas comunidades, sino como tipologías que funcionan por motivos ambientales, tecnológicos, climáticos, culturales, y tomarlo como referencia para proyectar desde ahí. Claro, claro, sí, el desafío es hacer de la vivienda, digamos, no debería haber una solución replicable a lo largo del país, como suele pasar, una tipología genérica, sino que cada microrregión debería tener su solución apropiada, ¿no? Sí, es un desafío. Es un desafío desde todos los ámbitos, de la facultad, desde los institutos de vivienda, desde las áreas ministeriales. Sí, es más, qué sé yo, sería un camino, ¿no? Sí, bueno, en esa búsqueda estamos un poco en este momento. Nosotros no Claro. hicimos el concurso, creo que vos me comentaste que sí lo hiciste. Hubo gente del taller, estudiantes o exalumnos que estuvieron participando, pero nosotros no lo hicimos, digamos, como un ejercicio, un poco por haber empezado las clases tan tarde y como que ya no nos daban los tiempos para proponerlo como ejercicio. Pero bueno, estoy como bastante atenta a ver los resultados que va a haber de este concurso, a ver cuál es la mirada acerca de la vastedad del territorio y de las diferentes propuestas que tendrían que aparecer. Vamos a ver. Joaco, yo te quería preguntar, ¿cómo se puede hacer o cómo se debería hacer como para articular las lógicas, esto que hablabas vos de las inteligencias locales o vernáculas, con los requerimientos y las tecnologías modernas? Porque ponen lo que mostrabas ahí en el PowerPoint el desarme de los ranchos, veo que está mal porque perdés todo el conocimiento sobre las lógicas estas de los ranchos, pero se da en un contexto de que medio que se necesita hacer porque no es por el tema del Chagas o de que se necesita modernizar algunas cosas para no seguir teniendo problemas que existían en esas lógicas por ahí más vernáculas. Bien, bueno, me faltó una parte de la charla que era donde justamente, por un tema de la conectividad y demás, la hora, que era donde yo mostraba justamente soluciones, ¿no? Tanto de proyectos que hice como de otros estudios o de proyectos que consideraba de referencia, en donde sí hay una relación entre la tecnología vernácula y la incorporación de otras tecnologías que conviven de manera armónica. Por ejemplo, no sé, el trabajo de Querés en África, que no sé si lo conocen, es un arquitecto africano que estudió en Alemania, cuando él estudió con una beca en Alemania, cuando él vuelve a África,
propone construir con tierra y la gente no le entendía. Le preguntaban, vos te fuiste a África, a Alemania y volvés y nos proponés construir en tierra, y bueno, logró una nueva arquitectura, reinterpretando todos los valores de la construcción con tierra, incorporándole ciertas tecnologías como sobretechos para mejorar la eficiencia térmica, la resistencia de la materialidad del edificio. Y con respecto al concepto del Chagas, sí, se usa mucho, justamente los planes de la radicación surgen de ese criterio, pero la construcción en tierra bien ejecutada no permite el anidamiento de ningún insecto. Los insectos se refugian en grietas, ¿no? Entonces, una correcta ejecución de un muro, justamente generando capacidades, tal vez que no, o se han perdido, o no están, y no se usan, etcétera, dialogando en esta búsqueda del relato, en esta construcción, uno debería poder, sin necesidad de demoler, uno podría poder o mejorar la vivienda o de incorporarle tecnologías. Ahí en el Chaco Una Vuelta trabajamos por ejemplo, con techos para cosechar agua, que eran la primera etapa para una futura vivienda, cosas por el estilo. Mejorar la vivienda sin necesidad de demolerla. Y las tecnologías sí, ahí hay digamos, surgen como un pensamiento apropiado a las realidades de cada lugar. Faltó esa charla, ¿no? Pero ahí mencioné por ejemplo, a Querés, no sé si lo conocen. Bueno, sí, ahí lo escribí en el chat otro día se podría para que lo hacer. puedan buscar. La pregunta de Bautista no me llama la atención. De hecho, surgió, me acuerdo, en Tilcara, que éramos muchos alumnos y profesores de distintas universidades, y me acuerdo que una profesora tucumana hizo el comentario como tratando de no alentar a una arquitectura de adobe o de tierra con toda la relación con el Chagas, y me acuerdo la discusión que hubo en ese momento. Me parece que ahí hay todo un gran debate, ¿no? Como respecto de todas las ideas asentadas sobre determinados procesos constructivos, que obviamente va a costar desmantelar, y para los cuales además hay que tener información sobre cómo es hacerlos correctamente, ¿no? Pregunto. Sí, bueno, agrego una cosa, perdón, que con esto que decís, Andrea, nada, me acuerdo en los créditos Procrear que había hasta hace poco, en donde una vivienda en madera, por ejemplo, si alguien quería hacer una casa de madera en el Delta o en la provincia de Buenos Aires, no se podía hacer porque entraba en la categoría de vivienda precaria. Un poco atado a esto que vos mostrabas del censo, Joaco. Sí. Las imágenes que mostré de la arquitectura colonial y jesuítica del Paraguay, todas son en tierra, ¿no? Y eran impecables, tienen 300 años. Y no hay chagas. Y no hay chagas, no hay enfermedades. Claro, bueno, en esa región tal vez no, porque es más húmeda, pero digamos, vos ves la construcción y está ejecutada con un revoque, a la cal, las paredes blancas, lisas, no hay manera de que haya un anidamiento de insectos. O sea, el insecto anida en situaciones de grietas, de refugio, digamos. O digamos que no... Esa posibilidad con una obra bien ejecutada no estaría. Y después están las mejoras, digamos. Nosotros veíamos esas construcciones que ya tienen 300 años, están contenidas con un techo de teja que resiste el agua, elevadas del suelo, ¿no? Con sobrecimientos, pero tienen una antigüedad. En climas mucho más lluviosos que el chaqueño. Ahí llueve, no sé, son climas de selva. Y están ahí.
Yo lo que te quería preguntar, pasando un poco la idea esta de la arquitectura vernácula y las nuevas tecnologías, es otra pregunta que es, en la última diapositiva que hablabas de como de este rol del arquitecto como también un coordinador que además de diseñar articula, preguntarte cuáles son los actores con los que articulaste en estos procesos. O bueno, calculo que en cada proceso fueron distintos, pero si no, elegir alguno. Y, Claro, sí. y cómo se lleva adelante como finalmente el proyecto, digamos, porque uno, o sea, entre quienes necesitan ese proyecto hasta que se construye. Qué estadios va pasando, digamos. ¿Me expliqué bien? Sí, sí. Ok. Y el concepto de construcción social del hábitat, ¿no? El hábitat se construye, no se transmite desde afuera, sino que se construye a partir del aporte de distintos roles. Y la metodología para la pequeña escala, y yo creo que la escala grande, todas las escalas, supongo, es el taller obra, es una metodología muy, muy buena, digamos, en donde uno hace un trabajo de ir a la comunidad, a reunirse, o al ámbito de trabajo, reunirse con la gente, charlar, construir este relato participativamente, buscarlo. Luego uno toma distancia, investiga, contrasta esta información con otros registros bibliográficos, fuentes, etc. Y ahí hay un ida y vuelta que se va dando a lo largo de una serie de reuniones, puede haber un montón de metodologías que uno investigue para motivar la participación de la gente, etc. Y bueno, se construye un proyecto que luego a la hora de ejecutarse también se hace con la participación de la comunidad, de gente interesada, ¿no? Esta metodología se ha usado mucho. Generalmente en algunos casos digamos, se generan ciertos puestos de trabajo, un grupo estable de albañiles, por ejemplo, pero se construye con la participación de la comunidad, o no, o es 100% participativo. Hay distintos ejemplos. Me acuerdo uno de un proyecto muy grande que fue el de la restauración de la iglesia de San Pedro de Atacama. Es una iglesia en tierra, se restauró íntegramente. Sí, por ejemplo, ahí había un equipo estable de trabajadores, pero se hacían talleres todo el tiempo, donde podían participar vecinos del pueblo, por ejemplo. Entonces se iba construyendo en común ese conocimiento. Leandro, ¿querés preguntar algo que estabas acá en la lista? Sí, ¿qué tal? No sé si se escucha bien ahí. Sí. Sí, Joaquín, te quería hacer una pregunta quizás un poco más personal. Digamos, vos habiendo ya realizado toda esta investigación, obviamente así a muy grandes rasgos, si tuvieras que decir cómo te parece el estado del desarrollo de la vivienda social en estas regiones, inclusive, digamos, en el último tiempo, ¿no? Porque no tiene sentido retroceder varias décadas, pero ¿tenés así alguna conclusión? ¿Un estado de bueno, malo, regular, insuficiente? ¿Algo así? En general, en Argentina, bueno, pasa que a ver, no me salen creo que es en la, no me acuerdo bien. En general se trabaja como veíamos, ¿no? Con prototipos genéricos que se van reproduciendo en el territorio que no tienen mucho que ver con las trayectorias del lugar,
En ese sentido uno tiene una visión crítica, creo que eso se podría mejorar, por lo menos establecer poner que hablamos de una provincia, ¿no? La provincia tiene distintas bioregiones, por ejemplo Jujuy tiene 4. Entonces uno podría decir, bueno, hago un diseño para cada bioregión. Entonces el diseño de la puna va a ser muy distinto al de la yunga, al de la selva. Una cuestión de climática, factores biológicos, de trayectorias históricas, de usos, de relatos, etc. Entonces eso no se ve, generalmente no se ve mucho. Entonces ahí, bueno, la visión es un poco crítica. Si bien hay casos, algunas excepciones, pero en general la regla diría que no está muy contemplado esto. Si me preguntás el motivo, no lo sé, porque parecería un desafío muy interesante para, cualquier otro profesional. Yo no sé si es un tema de intereses, de facilidades, de comodidades, no lo logro dimensionar, o de simplemente de no contemplarlo, de no consideración, de ingenuidad, sería un poco la palabra. Desconozco, pero sí, falta esa visión apropiada. Gracias. Que pienso que tiene que ver con este paradigma colonial del cual hablas, que impone un modelo, y supone que ese es el modelo bueno, validado, y útil para cualquiera, entendiendo a todos como algo homogéneo, frente a otro paradigma que es el reconocimiento de las diversidades. Me parece que para ese cambio hay que primero, como en todo, tomar conciencia como sociedad. O sea, a la no solo a la arquitectura le tiene que llegar, pero primero le tiene que llegar esa conciencia, me parece, en muchos otros ámbitos, ¿no? Sí, sin duda, es como un camino de primero visibilizar cuestiones y después entenderlas para operar. Digamos. Bueno, nada, yo te quería agradecer, Joaquín, estuvo buenísima la charla y estuvo buenísima en este momento del taller que estamos todos atravesando estos procesos. Después miraremos con más detalle, quizá estuvimos chusmeando tus Holcim, que los tenemos los chicos como referencia y lo usamos siempre. Y bueno, agradecerte por estar acá, por bancarte todos los desperfectos técnicos y por estar dispuesto hasta tan tarde de estar acá compartiendo tu trabajo con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, disculpen la conexión y no es culpa las demoras, tuya, ¿no? Es culpa de las toninas, de ARSAT, no sé, tendríamos que ver. Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, buenas noches a todos.